Bueno, vamos a empezar con este encuentro que toca Luna en Aries. Tengo dos lunas en Aries de morada y otra luna en Tauro de morada. Eh, y, y primero quería como retomar un poquito acerca de lo que significa que observemos la luna, ¿no? Porque siempre va a ser un lugar de sensibilidad en donde vamos a tocar las zonas como eh, más sensibles, donde sentimos lo vulnerable, pareciera que, bueno, como que nos están hablando justo, si tenemos la luna en Aries, por ejemplo, o la luna que nos toque, como que están hablando de algo que va a una parte nuestra que está guardada y que justamente es la que reacciona ante las situaciones difíciles. Entonces, ya en principio, hablar de las lunas es un tema que vamos así agarrándolo con pinzas, con delicadeza, con amorosidad, con amabilidad, porque justamente si hay algo que nos corresponde a todas las personas es que tenemos un mundo emocional, una forma de afectivizar, una forma de sentir, de registrar los afectos, el cariño, que es bastante especial y es para cada uno. En el encuentro anterior, bueno, en nuestros encuentros estábamos también viendo que desde la astrología no es que es una casualidad que tengamos una luna o un sol o un ascendente o una determinada carta, sino que desde la astrología se piensa que no hay una casualidad, sino que es una combinación muy exacta, matemática, que hace que encajemos en un sistema determinado. Entonces, nacer con una determinada luna encaja en un sistema de pertenencia, en un sistema familiar. Por eso, cuando hay situaciones de crisis, casi siempre se desatan o se despiertan en el núcleo familiar, y después, como ese es el lugar donde aprendimos a querer, donde aprendimos qué significa el afecto, cómo somos queridas o queridos, cuando vamos a otros lugares, ¿no? Estamos en el trabajo o formamos nuestra familia, o estamos con nuestras relaciones, nuestras amistades, esta forma de responder corresponde a nuestra carta, ¿no? Y desde este lugar a la luna. Entonces, otra cosa que veíamos bastante es que la luna no, no responde muchas veces, sino que reacciona. Y cuando reacciona es como que no es creativa, que es el núcleo en sí de lo lunar, sino que responde muchas veces en forma automática. Responde desde lo que recuerda, desde la herida, desde lo que la cicatriz, que es la memoria de la marca, de la huella de la luna, hace que lo recuerden. Entonces, bueno, es un lugar de mucha eh, sensibilidad, de mucha reacción, y que además configura como un mecanismo psíquico, una respuesta desde lo psicológico, que no es exactamente lo que la energía dice, pero sí es cómo las personas vamos pudiendo procesar eso que vivimos. Entonces la luna tiene una carga especial, y ante esa carga que aprendemos cuando somos niñas, cuando somos niños, después le vamos sumando el exterior, le vamos sumando las vincularidades, le vamos sumando experiencias, y cuando se nos repiten experiencias, también lo que hacemos es como generar un rechazo ante ciertas situaciones o una adhesión a otras, ¿no? Entonces ahí es cuando se va produciendo esa sensación de apego y de apego a las reacciones y de dependencia de eso, ¿no? Es como siempre la luna va a ser el lugar en donde está guardada nuestra seguridad, a donde recurrimos para escondernos o refugiarnos, y la que responde a las situaciones de crisis. Entonces, vamos a ir con un poquito más de detalle a cómo es eh, las formas de la luna en Aries, cómo es que se va configurando esta luna en Aries. También es importante hacer la diferencia entre el Sol en Aries, el ascendente y la Luna, ¿sí? Entonces, un Sol en Aries puede conectarse directamente con ¿qué? Con el impulso,
con el impulso, con lo directo, con la espontaneidad, con el fuego, ¿no? Porque justamente este signo es una energía de fuego, con la iniciativa, el movimiento, la acción, así como algunas palabritas que tienen que ver con lo ariano, ¿no? Entonces es un signo que es, ya dije, de fuego, es masculino, y también viendo desde el lugar de lo lunar, esto del masculino femenino por ahí también se analiza un poquito, y es iniciador, es cardinal. Empieza una temática. Entonces, pensando en todo esto que fuimos viendo acerca de... me cambió el color, no importa. Todo esto que vemos acerca de cómo es Aries, cómo puede ser el mundo en el que nace una luna en Aries. Primero vamos a hablar de la madre. Y la madre, porque habíamos visto que justamente si hay algo que instala en nosotros el afecto, o lo inicia, ¿no? Lo empieza a gestar, es la madre. Entonces, cuando hablamos de la madre, en la astrología no hablamos exactamente de la mamá, y a la vez sí, pero sí hablamos del entorno que rodea a la luna en Aries, ¿no? Lo que está en su hogar, como en qué cuna nace, eso sería, en qué cuna nace una luna en Aries. Lo primero que vamos a decir que tiene una potencia deseante. Esto es muy importante porque justamente el deseo es algo muy de Aries. ¿Sí? Acá, esta palabrita la voy a agregar acá, el deseo. Y que la madre sea deseante imprime en este niño o en esta niña con luna en Aries ya un registro de necesidad de expresarse ante el deseo de la madre. O sea, tiene que responder a ese deseo. Entonces, ante la potencia deseante de la madre, que es un deseo totalmente explícito, el niño, la niña, ¿no? El niño, se ve obligado a responder. ¿Desde dónde responde esta luna en Aries, como en este lugar de obligación? Desde el movimiento. Entonces es como si sintiera que mientras sea movedizo, mientras sea activo, todo el tiempo va a estar cumpliendo con ese deseo de la madre. Y el deseo, ya la madre la siente como imperativa. O sea, no hay muchas chances. No hay chances de hacer una cosa distinta, sino que sí o sí tiene que ir en esa dirección. Entonces, el cuerpo está siempre en movimiento, ¿no? El movimiento y la actividad a través del cuerpo. Que eso para el Sol en Aries es bastante normal, digamos, el hacer actividades deportivas, el hacer el ir y venir. Sin embargo, para quien tiene la luna en Aries, es como si sintiera que eso no es algo que es propio, que viene de la madre, pero lo termina internalizando como si fuera propio. Entonces ahí se genera como eso que vemos de las lunas, y es que no hay un espacio de autodefinición, sino que es como una sensación de que está definida de antemano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta luna en Aries? Valora la competencia, que sea asertiva, no importa, bueno, ¿cómo leerlo? No importa lo que se haga, sino que se haga. Entonces, en este sentido, el hacer
el hecho de hacer, el de estar en actividad, el estar en movimiento, no quedarse quieta, tenés que hacer, eso es lo que la mueve, ¿sí? Y eso hace que ella misma, esta misma luna, sea impulsiva y deseante. Y otra cualidad que empieza a notarse mucho en esta luna es una cierta agresividad y violencia, vamos a decir, que viene desde afuera. Por supuesto que la siente desde la madre primero, del entorno familiar y después de los otros. Entonces, esta luna va gestándose con esa normalidad. Esto va convirtiéndose en una normalidad. Como los entornos que son intensos, que tienen esta carga de violencia, que a veces puede ser física y a veces también puede ser verbal, digo, o al revés, puede ser verbal e incluso puede ser física. Esto se va convirtiendo en el ambiente en el que la luna en Aries se va criando, va modelándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya, como se convierte en una normalidad, deja de ser una situación eventual y empieza a asocia. Todo esto asocia esa carga deseante o de violencia, de agresión, asocia esto con el afecto. ¿Están entendiendo? Y ahí es donde la luna siente que o responde de esa manera, responde como de diferentes modos. O se enfrenta o siente que se somete y ¿cómo se dice? Y rechaza. Esas son como las formas que tiene de responder. O responde a través del sometimiento y como entrar en ese circuito de agresión y de impulsividad, o lo que hace es rechazar, porque lo que está buscando, lo que va a buscar a través del rechazo, es que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. Es como la fantasía, que nadie le diga lo que tiene que hacer, y lo que se dice a sí misma es: hago lo que quiero. Digamos que esa es la trampita de la luna en Aries. O sea, como la trampita, porque como no ha podido separarse de esa sensación de lo que me pide mi mamá, lo que va a creer es que a través del rechazo genera sus propios lugares de independencia. Entonces, la creencia de la independencia viene junto con esto, ¿no? Con este rechazo. Y esa es una de las partes más difíciles para esta luna en Aries. El tener que entrar en la secuencia que rechazar a la madre no es ser independiente, sino que es simplemente rechazo y es huida. Entonces, ante las situaciones que se van presentando, que son sumamente eh, fuertes, ¿no? Con una carga energética muy potente, necesita responder rápido. No hay tiempo para la reflexión, ni para profundizar. Sino lo único que hay es inmediatez. Entonces, en esa inmediatez, lo que no puede es hacer un proceso de elaboración de lo que está pasando. Es como
inmediatamente corta, impacta y sigue. Algo impacta y sigue adelante porque el moverse es lo que es lo que siente como valorado a través de esa sensación de madre, que no se quede quieta. No es tan importante justamente esto, lo que decía antes, lo que se hace, sino que se haga. Entonces, no entrar no entra en lo profundo de la situación, y por eso mismo no genera apego. No genera apego porque no hay un momento de meterse y de hacer proceso. Digamos que es una luna en su mecanismo bastante simple, ¿no? Eh, es como una luna que es la primera luna, entonces como un mecanismo muy simple de respuesta ante lo que va viviendo. Estoy poniendo colorcitos así, queda más colorido. Bueno, ustedes escríbanme, pregúntenme, me frenan, me dicen cómo se sienten, ¿sí? Pueden participar de la forma que quieran. Entonces, ¿cómo se conforma el campo? Voy a poner con la cabeza. Vamos a hablar de cómo se conforma el campo afectivo de la luna en Aries. Instaura un código que tiene que ver con la impulsividad, la intensidad, la sensación de dinamismo. Vertiginosidad. Entonces, si todo se mueve a una velocidad extrema, a una velocidad rápida, si no hay momento de tensión, si lo que va haciendo, aun cuando no sepa hacia dónde va, eso no es lo importante, sino que se mantenga en movimiento, allí es donde va configurándose ese campo afectivo. Y entonces, de aquí sale una conclusión, y es que competir y moverse es afecto, es seguridad, protección. Porque acordémonos que lo que busca la luna es el lugar en donde se va a sentir protegida. Entonces permanentemente va a volver a ese refugio, ¿no? Ahora, cuando, digamos que a medida que va creciendo esta luna y va sintiendo que esto es la forma en la que se le va mostrando toda su experiencia afectiva, va a empezar a buscar esto de huir y replegarse, ¿no? Entonces, como si replegarse fuera un lugar de ocultarse de alguna manera de esa madre deseante. Entonces ahí surge lo que decimos el mecanismo de la luna. El mecanismo es replegarse para defenderse. Digamos que acá es como si fuesen siempre las dos puntas de lo mismo, ¿no? O se defiende o ataca. Porque si no, tiene que atacar. Y atacar muchas veces afuera, si no, ataca. Y atacar fuera del ámbito de lo que es conocido, de lo que es la madre, también va a tener consecuencias, porque va a generar tal vez rechazo por parte de los otros. Entonces, es como que todo el tiempo tiene que andar moviéndose y despegándose de lo que está sucediendo para que no se la coma el deseo de la madre. Entonces, oponerse al deseo, ¿no? Es como decir, es lo mismo
que entrar en el deseo, pero desde la otra punta. Entonces, la luna huye, pelea, rechaza, digamos que está en un estado de confusión porque no sabe también si el deseo es propio o es el deseo de la madre. Entonces, desde allí tiene una enorme intolerancia al deseo del otro. ¿Y eso por qué? Porque ahí es donde entra esa confusión, ¿no? Confusión entre si ese deseo que cuando viene del otro es como que el registro es, este es el deseo de mi mamá, no es mi propio deseo. Entonces va a querer hacer ese movimiento de separación, de tomar distancia, para no entrar así como directamente en el deseo de la madre, ¿sí? Con eso lo que hace también es generar deseos en gran cantidad y no en profundidad. O sea, como que hay una renovación permanente del deseo y nunca está satisfecha. Por supuesto que cuando hablemos de las otras lunas vamos a ver que cada una tiene su lugarcito sensible y cada una tiene su forma de respuestas que nos suenan así como, uff, qué difícil es esto. Pero bueno, también lo que siempre vemos es que justamente este momento de esta luna es necesario para que pueda relacionarse con las experiencias que toca vivir y que también está en coherencia con la carta, ¿no? Enseguida vamos a ver dos cartas para que lo pongamos así como también lo pongamos en dimensión. Eh, ¿Qué cosas le van a dar? Le van a dar inseguridad. Le va a dar inseguridad abrirse, ¿no? Esto tiene que ver con el agua, porque es un signo de fuego, y sostener, que tiene que ver con la tierra. Porque sostener es permanencia, y abrirse es mostrar la herida. Entonces, como responde ante esto la agresión al salir corriendo y al no dejarse ver, como no dejarse atrapar, esa es la sensación un poco de la luna en Aries, ¿no? No me van a atrapar en esto porque como un mecanismo lunar siento que voy a ser tragada, que voy a ser chupada por esto que está pasando. Todo el tema de la independencia, dependencia, es una temática de esta luna. Si se queda, se siente que depende. Entonces, suele tener una forma, y es que como que busca estar sola, como sola, aislada, porque en ese aislamiento es como si existiera solamente el yo, otra vez no desde lo leonino, sino desde lo ariano, ¿no? Como la sola existencia del ser. Entonces en ese aislamiento es como que genera una especie de campo de protección acerca de los otros. Entonces son lunas que pueden pasar muchos periodos, como pareciera capricorniano, pero no lo es, pero pasa como mucho tiempo separada del resto para poder también entrar en una sensación de generar algo que le sea propio, ¿no? La Aries tiene que ver con la casa 1, es una búsqueda del ser, de sentar las bases de la existencia. Entonces, esto de buscar estar aislada es también una forma de evitar las tensiones que le provocan las relaciones, ¿no? Lo vincular. Porque cada vez que entre en contacto o entre en relación con un otro, es como que en algún punto se va a despertar ese mecanismo
que es el de tratar de separarse. Bueno, vamos a hacer otro cuadrito para hablar de lo que también tiene como talento la luna en Aries. Es una luna que es práctica, es propulsora, es una luna dinamizadora, que impulsa a los otros a que inicien procesos, o que inicien algo. Aunque la luna no se quede, ¿no? Pero lo que hace es como, y también importantísimo, permite que los otros conecten con su deseo. Porque siempre como en su mundo de verbalización o de demandas o de lo que manifiesta como lo que necesita para sentirse querida y valorada, va a estar el tema del deseo. Y eso también va a permitir que alrededor los que están cerca puedan conectar con el propio deseo. Tal vez es algo que para ella misma no puede hacerlo, pero sin embargo, claro, alrededor de otros también va a actuar como desde este lugar. Entonces toda esa energía, tiene mucha potencia, tiene mucha vitalidad. Es una luna muy vital, es la luna de gente que está todo el tiempo así, dale, 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 como si fuese una agitadora, ¿no? Una agitadora de movimiento, de no querer que las cosas se queden estancadas, que se queden quietas, porque justamente el quedarse quieto es parte de lo que le da mucho temor, le da terror a esta luna quedarse quieta, porque significaría como ser absorbida. Entonces necesita que todo el tiempo haya como una intensidad y eso, ¿no? La acción, la permanente acción. En las lunas, cuando va pasando el tiempo, lo que vamos viendo, lo que vamos sintiendo, no es que al fin logramos integrar todos los aspectos positivos, negativos, lo que fuere, como los valoramos de las lunas, sino que la posta acá no es tampoco arrepentirse de lo que pasa, no se trata de eso, sino de lo que se trata es poder observarnos en el momento en el que se desata el mecanismo lunar para ver cuáles son las posibles respuestas que podemos dar, ¿no? Digamos que nuestras fantasías como seres humanos, todos lo que quisiéramos es tener como la claridad para no, para crecer y para hacernos maduros, maduras y adultos sin sin tener que hacer regresar a nuestra niñez, más las que nos ponemos a estudiar y le vamos dando importancia a esto, ¿no? Al desarrollo personal. Pero sin embargo no es como tan automático, es parte de las experiencias que tenemos que seguir aprendiendo y que como con más chances de integrar que el ascendente, eso sí, eso va a ser distinto. Entonces, entre otras cosas, esta luna tiene un tono de alegría. Es alegre porque es como una luna que es bastante niña, pero niña en lo espontáneo, en lo que muestra inmediatamente lo que le está pasando. O sea, una luna en Aries, por ejemplo, no puede de ninguna manera actuar diplomáticamente como sería una luna en Libra ante una situación que les disgusta. Es como que ahí nomás expresa, y entonces en esa expresión, que muchas veces puede ser impulsiva y agresiva, más cuando hay aspectos que tienen que ver con Marte,
o puede ser con Marte en la casa 4 o algunos aspectos duros como a Saturno también, ¿no? O sea, Saturno y Marte siempre son esos planetas, y Plutón, donde se siente como la potenciada la mecánica de cada luna, y en este caso, bueno, Marte, porque es el regente de Aries, entonces si hay un aspecto, no sé, una cuadratura, una oposición, una conjunción, puede ser una luna que sea bastante agresiva en sus expresiones, en sus manifestaciones, en su decir. Y eso también lo que hace es seguir configurando ese campo afectivo en el que donde hay agresión me siento cómoda. Y si no me siento cómoda, lo que hago es huir, rechazar, aislarme para buscar mi independencia. Pero bueno, digamos que la paradoja de esta luna, ¿no? La paradoja es que depende de la sensación de independencia. Porque no es el hecho de ser independiente, independiente, sino sentirse independiente, sentir que lo que está diciendo o lo que está haciendo es totalmente propio, que no viene de ningún lugar, y ahí, bueno, hay que recordar esto, ¿no? Como esta especie de confusión que se genera al nacer, y es que nace en un contexto, en una cuna de los deseos de la madre. Lo que les decía es que cuando, lo voy a agregar ahí en esta pantallita, es que entonces cuando hay aspectos duros o aspectos tensos a Marte o Saturno, Saturno porque ya sabemos que es quien pone el límite, el que dice hasta acá, o a Plutón, porque sabemos que los procesos plutonianos tienen un nivel de carga energética transformadora que son devastadores y que son aniquiladores. Las manifestaciones de esta luna pueden ser muy agresivas, voy a poner, porque una cosa es ser agresivas y que uno lo tome con normalidad, ¿no? Vieron que por ahí, no sé, eso lo notamos cuando los chicos son más chicos o en ciertas situaciones de intimidad, muchas veces se empieza a manifestar con la pareja, ¿no? Que de pronto me encuentro con una pareja que me muestra esa carga agresiva. También fijémonos cómo encajamos en nuestras relaciones. A veces no nos damos cuenta de que estamos con alguien que es, por ejemplo, muy pisciano, si estamos con tenemos luna en Aries, y estamos con alguien que tiene mucho Piscis, como una forma de que se diluya esa carga, o a veces nos encontramos con alguien que encarna todo ese Aries y es así como que si nos viéramos un espejo y sentimos que eso es mucho y tac, corte y a otra cosa. La Noe dice tal cual estás explicando cómo se siente y se vive, impresionante cara. La Noe que tiene luna en Aries y tiene viste, justo algo de eso estaba queriendo decir, que permiso, pues yo conozco porque hicimos una sinastría de la carta de la Noe con su hija, y la hija es muy ariana, muy, muy, muy ariana. Y entonces como que encarna solarmente toda esa gran cantidad de energía, de agresividad, de violencia, de movimiento, de como que nunca, es como todo el tiempo está corriendo, ¿no? Una que siempre está apurada, y que no va a hacer eso de detenerse, a reflexionar, etc. Entonces estos espacios son súper importantes porque justamente son los espacios en donde nos encontramos como con el código con el que está hecha la luna, y que podamos ir, tal vez una palabra puede ser reconfigurándolo, ¿no? Como si pudiésemos hacer una especie de actualización de software, porque la forma que tiene de reaccionar la luna es la que se configuró desde niña, y cuando vamos creciendo ya no necesitamos responder desde esos lugares. Lo que pasa es que, bueno, siempre van a ser nuestros sitios de refugio. Entonces, esto de los aspectos tensos, lo menciono eh, porque de alguna manera potencian, ninguna de estas es excusa, ya lo sabemos,
sino que siempre van a servir para que podamos poner en dimensión, en su justa dimensión, lo que nos pertenece y cómo podemos ir conociéndonos. Entonces, pueden ser personas como asociadas a una profesión como lo militar o lugares donde haya una línea de obediencia a través de esto, ¿no? Como de lo dominante, podríamos decir, de la subordinación, que va a hacer justamente, que lo que va a hacer es disparar el mecanismo de la necesidad de independencia. Lo digo y en este instante, voy a mencionar que mi padre tiene luna en Aries y él se fue al ejército cuando era un adolescente porque parecía que era el único lugar en donde iba a poder entrar en algo que fuese como que lo cuadrara, digamos, o a lo que pudiera, entre comillas, someterse, y no duró. O sea, después por situaciones de la vida se fue del ejército y se fue así como belicoso, se fue y lo declararon desertor. Entonces me da risa también porque bueno, son las experiencias con las que la luna va a, nada, a encontrarse consigo misma, ¿sí? Y, y también lo digo porque si hay una persona con la cual yo he aprendido acerca de la independencia, porque la tiene extravalorada, sobrevalorada, supervalorada, el tema de la independencia es mi viejo, que bueno, visto desde este lugar, ¿no? Es un gran aprendizaje, es una gran lección de vida de lo que significa, y visto desde estos lugares es entender que bueno, vamos haciendo un ejercicio vital cada vez que nos relacionamos con los otros. Bueno, cuando decimos que pueden ser muy agresivas, incluimos el revoleo de cosas, ataques físicos también, ¿no? Eh, como eh, la impulsividad en cuanto a impulsividad violenta, como, o decir, violenta verbal. Y lo que pasa con esto es que para quien tiene la luna en Aries no hay un registro de la gravedad, así, uso comillas, de la gravedad de lo que se está diciendo. Porque como justamente para una luna en Aries, digamos que como no para cada persona, ¿sí? Ojo, acordémonos de diferenciar la energía de la persona, ¿no? La cantidad de energía de lo psicológico. Pero bueno, cuando hablamos de la cantidad de energía de violencia que tiene esta luna, lo que sucede es que es como, es familiar, todo esto es familiar. Esto es familiar y entonces cae sobre las personas que están en el entorno afectivo. Y entonces la conclusión de esta luna es, porque te quiero, te muestro todo esto así como ¡buah! Explosivo, porque te quiero, puedo mostrarte o te puedo agredir, te voy a decirlo así, como ya con todas las precauciones y las comidas que puse, ¿de acuerdo? O sea, como mostrar toda mi carga de violencia, de arranque, de impulsividad, de manifestación. Es súper importante seguir pensándolo. Aries es el primer signo, necesita tanta energía para salir del océano, que todo en Aries va a ser así como ¡pua! ¿No? El otro día que hablábamos de los ascendentes en Aries, lo que veíamos es que es un ascendente que sí o sí se tiene que arriesgar. Tiene que arriesgarse porque si no se arriesga, no se encuentra con lo suyo. Entonces, esto también es riesgo. El agredir al otro es riesgo porque pone en peligro. Bueno, eso es otra cosa que hay que poner acá, ¿no? Como ponerse en peligro, en riesgo, es sentido
como amoroso. Bien, amoroso. Entonces, nunca vamos a hacer un juicio acerca de las formas de funcionamiento de ninguna de estas energías. Lo que vemos es como lo que está ahí alimentando un comportamiento, y entonces cuando nos vamos dando cuenta de que el comportamiento que tengo es un comportamiento que es regresivo, que lo que hace es volverme a ese lugar primitivo, como recreando el hogar, lo que yo puedo hacer es observar de qué manera voy madurando también. Y entonces cuando voy madurando, me voy poniendo en contacto con lo que es el talento de esta luna, ¿no? Que es lo que había empezado a nombrar hace un ratito. Entonces, tiene una captación muy grande del deseo del otro, cuando madura, ¿no? Entonces puede poner al otro en contacto con su deseo, y también tiene un sensor especial para lo que el otro o la otra no ve ni asume. Porque es como si pudiera verlo así como rayos X, ¿no? Así como atravesar. Y también puede, bueno, había puesto que es dinamizadora, puede despertar el movimiento alrededor. ¿Sí? Eh, había un comentario acerca de qué es lo que pasa cuando esta luna, como una diferencia entre una mujer con luna en Aries y un hombre con luna en Aries, pero por lo general la luna en Aries en el hombre. Voy a poner primero. Va a sentir lo femenino. ¡Oh! Se me pega, se me ha roto trabar. Lo femenino como peligroso, ¿no? Porque ¿dónde está encarnada la figura de lo femenino? En la madre. Es como que lo femenino va a observar a la madre, y entonces la madre, que viene con esa potencia deseante, que quiere que se mueva, que todo el tiempo esté así en acción, que haga, que haga, que haga, bueno, para el hombre con luna en Aries, la figura de la mujer, ¿no? Va a sintetizar de alguna manera eso peligroso, y entonces va a... no es que todas las personas con luna en Aries hagan lo mismo, ¿no? Digamos que acá un hombre con luna en Aries puede ser que deposite esa carga agresiva en la pareja, o en la hija, o, ¿no?, en situaciones estas como de índole que podemos hablar eh, de violencia hacia la mujer, etc. No es una generalización en absoluto. Y para la mujer con luna en Aries, digamos que las otras mujeres van a verse como amenazas. Y de, objeto de agresión. Porque ahí es donde más se siente el tema de la competencia, ¿no? Acordémonos también que Aries necesita estar con esa velocidad que le permite llegar primera. Entonces, competir es una palabra muy para Aries. Y las otras mujeres, digamos, si tienen como, tal vez, no sé, o lo que esta otra persona con un Aries siente que no tiene, o lo siente como una posible amenaza
a sus modos de comportarse, etcétera, lo va a sentir como peligroso. Bueno, vamos a dejar de compartir acá. ¿Algún comentario? ¿Quieren contar algo? Me cerró el WhatsApp. ¿Conocen a alguien con luna en Aries? Ay, se me cerró el WhatsApp y no descargué las cartas. Otra cosita que le voy a agregar acá a la pantalla esta que estaba escribiendo acerca de la luna en Aries. ¿Dónde lo pongo? Es que se siente, es una luna que se siente invadida. Y por eso es que busca, se siente invadida, se siente hostigada, se siente como hinchada, ¿no? Entonces es por eso que busca el aislamiento y que no la molesten y la dejen en paz. Esa sensación de necesidad de encontrar al fin un lugar de paz es la que hace que se esconda y huya, porque acordémonos, no es la persona, sino que es la estructura energética en la que viene configurada esta luna en Aries, que ya llega con esta marca. Entonces esta marca lo que hace es hacerla sentir que permanentemente cuando alguien se le acerca o cuando está muy cerca, es como estás invadiendo mi espacio personal, o sea, estás rozando algo que esto soy yo, y entonces hasta ahí. Entonces es como si fuese una extrema sensación de cercanía, que no es real, sino que es o sea, para la luna es real. Para el registro de la persona que tiene luna en Aries, eso es real. Aunque desde el otro lugar no lo sea así, ¿no? Pero tanta tensión, tanto, siento que te estás metiendo en un terreno que estás como me estás invadiendo. Entonces, eso es súper importante también tenerlo en cuenta con esta luna, con la luna en Aries. Bueno, voy a descargar esta pantallita para mandarlo en el chat acá. Bueno, esto que ponían de las sensaciones, por ejemplo, si puedo mostrar mi lado agresivo, puedo ser yo, mostrarme completamente, también es una forma de mecanismo lunar, ¿no? Es como la reacción en niña, porque justamente cuando me muestro con ese nivel de carga agresiva, recreo un ambiente familiar. Entonces, si vos me querés, es como, de alguna manera, vas a tolerarme. Y de lo que se trata no es que haya que dejar de ser luna en Aries, sino de que la manifestación de la energía puede mostrarse desde otros lugares también, ¿no? O sea, eh, la agresividad cuando no puede manifestarse como impulso de acción, se muestra como violencia. Entonces, por ejemplo, algo que necesita la luna en Aries es hacer esta clase de procesos, de entrar en contacto consigo misma, de detenerse, de generar así como espacios internos en donde pueda tocar los sentimientos en profundidad, porque lo agresivo también es puro movimiento, eso es la traducción, ¿no? Es pura acción. Y si siempre es pura acción, si permanentemente es acción, si está todo el tiempo ahí, no hay posibilidades de generar apegos afectivos. Y bueno, y eso nos empezamos a sentir, por ejemplo,
no en nuestro núcleo de familia de origen, sino cuando empezamos a hacer contacto con la pareja, los amigos, las amigas, los grupos, los trabajos, los hijos, ¿no? Empieza a ya no ser tan cómodo esto de todo el tiempo despegarse, porque acá, que es algo medio parecido a la luna en Géminis, ¿no? La luna en Géminis va saltando de sensación en sensación y diciendo, ah, no, solamente es una sensación para no entrar en la profundidad. Acá un poco tiene que ver con eso mismo, ¿no? Vieron que justamente Aries y Géminis son dos de las versiones de Luna más niñas, eh, más Peter Pan, más quedarse en ese mundo más infantil, vamos a decir, de algún modo. Bueno, vamos con la carta que abrí. A ver, creo que es la de la Noa, ¿o no? Sí, me parece que sí. Que tengo la barra de herramientas acá, que no me deja ver. Sí. Bueno, vamos con esta luna en Aries, ascendente en Escorpio y sol en Sagitario. Entonces, acuérdense que acá hay que arriesgar, ¿sí? Este laboratorio nació con ascendente en Aries. Entonces tiene que tomar riesgos, hay que tomar la palabra, hay que decir lo que se nos venga a la cabeza. Ustedes se sacan el micrófono y pueden aportar desde donde quieran. Porque lo que vamos viendo justamente es la distancia entre un conocimiento que es teórico, que está buenísimo, es súper sólido, y cómo se materializa, se encarna, no se encarniza, sino se encarna en alguien, en un ser que tiene un mundo enorme. Bueno, y entonces acá vamos con la carta de esta luna en Aries con sol en Sagitario. Ya tenemos un primer dato, ¿no? Y es que este sol con esta luna hacen match porque ambos son de fuego. Hacen match y a la vez, digamos que es un sol que de alguna manera va a hacer más fuerte, tal vez, esos mecanismos de la luna, porque está hablando de la misma materia, ¿no? O sea, si fuese en agua o en tierra, ya la pondría como en lugares de más incomodidad. Y eso, por suerte, lo hace el ascendente. O sea, para esta luna en Aries, de las mejores cosas que le podía tocar, una podía ser que tuviera la luna en la casa 8 y otra puede ser esta que tenga ascendente en Escorpio. Porque como es una luna que no profundiza, justamente la vida le dice, con ascendente en Escorpio, no vas a poder evadir ni huir de las situaciones que tocan el dolor, que tocan los sentimientos profundos, que van al hueso, bien adentro, ¿no? Hay una expresión en inglés que siempre me parece muy significativa, que cuando alguien tiene un pálpito, la traducción literal sería como que lo sienten los huesos, ¿no? Y entonces, porque no por lo estructural de los huesos, sino por lo interno, por lo de adentro, porque está bien metido profundamente. Entonces, en este sentido, para esta carta, para esta persona, este ser, tener esta carta con el ascendente en Escorpio, en buena medida permite que la luna tenga que meterse. En este caso no sería la palabra salir, sino la palabra sería meterse como más adentro de las situaciones que tienen que ver con hacer contacto con lo emocional. Eso por un lado. Por otro lado, como tiene también Plutón en el ascendente, digamos que puede venir con mucho aprendizaje todavía más transformador, ¿no? O sea, como si, que cuando, tal vez cuando los miramos separados, ¿no? Escorpio y Aries, pareciera que hablamos de dos energías difíciles. Bueno, Marte, que es el regente de Aries, era el regente original de Escorpio. Entonces, hablamos de un nivel de intensidad que es power, ¿no? Estamos hablando de mucho poder. Y cada vez que veamos relaciones tensas o aspectos tensos en la carta,
lo que vamos a decir que además de que hay situaciones difíciles, también hay mucha posibilidad de aprendizaje significativo. O sea, significativo quiere decir hacia adelante. También lo digo porque como Marte está en Sagitario, ahí me parece que ese Marte, digamos que es como está en una vuelta evolutiva más amplia que lo que es la energía ariana. La energía ariana es muy simple, es muy directa y muy así, sin vueltitas, ¿no? Entonces, como es simple, por eso es que no se mete en los procesos emocionales, eh, si lo asociamos con la energía sagitariana, el primer fuego es Aries, después viene Leo, después viene Sagitario, entonces acá ya estamos hablando de que hay una resignificación también de lo que significa la iniciativa, la dirección, el ir hacia algún lugar, y ahí está Marte, y eso yo siento que por un lado colabora por estar Marte en Sagitario y en la casa uno porque también es como que le pone más potencia al ascendente. Es como cuando vemos los planetas que hay en una casa, lo que decimos es que son como visitantes que es como golpean la puerta y entonces hay que estar atentos a lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Nos ponen, es como que nos demandan más atención, mirarlo un poco más. Eso por un lado. Y a la vez, porque hay una relación de trígono entre Marte y la Luna, y entonces ahí es como si fuese una relación amistosa, es como un Marte amable, un Marte que está encarnado en una figura de maestro, de maestra, de alguien que guía, que le dice, bueno, vamos a toda tu potencia de acción, ¿no? Marte habla de lo mismo, de acción, igual que Aries, entonces le dice a la luna, es como si fuese una figura de un mayor, puede haber sido un hombre, por ejemplo, puede ser la pareja, o puede haber sido una figura masculina importante, ¿no? Que se registrara como atractiva, entre comillas, eh, en el sentido de que capta la atención, a eso me refiero, de alguien que puede ir guiando estas reacciones impulsivas y erráticas, vamos a decir, de la luna en Aries. Entonces, ahí es como si no es un freno, ¿no? Marte nunca va a ser un freno, sí lo que va Marte en Sagitario, lo que puede ir dando es una dirección para que, porque acuérdense que Sagitario es el cauce del río, ¿no? Para que el río de la vida fluya. Entonces ahí es un benefactor, digamos, por un lado. Es un Marte que está presionado, es un Marte que puede tener sus arranques verbales también, porque está en conjunción a Mercurio y están ambos en cuadratura a Júpiter, esto está acá. Entonces, puede ser que cuando tiene que ver con los mecanismos de la Luna de arranques locos, ¿no? Por esta relación de la Luna-Urano, ¿no? Este Urano como que tampoco le contribuye a esta Luna a salir de sus lugares de refugio, porque puede ser que le dispare procesos así como repentinos y sin ninguna previsibilidad. Pero bueno, ese Marte puede estar colaborando y Mercurio también, ¿no? Justamente esto, a través del bueno, sentémonos, hablemos, fijémonos, hagamos un plan, algo que no haría una luna en Aries, por ejemplo, sentarse a hacer un plan, a tomarse el tiempo para, pero sin embargo, como que tal vez con ese Urano en Capricornio, la vida le dice de vez en cuando, bueno, sentarte a planificar de pronto esto, puede ser la opción para no ser tan reaccionaria. ¿Cómo se siente lo que voy diciendo? ¿Alguna hipótesis? No. Bueno, y lo otro que vemos, que lo había nombrado también, es la casa 4, ¿no? Cómo funciona la casa 4, y
Y acá hay un Saturno, ¿sí? La casa 4 está en Acuario, o sea que es una casa como, de alguna manera, pareciera livianita, como que también refuerza esta cosa de quedarse despegada de la luna, de no entrar, de moverse, de innovar, pero ya, o sea, Acuario innova, lo que pasa es que lo que escucha la luna es, no hay que hacer hogar, entre comillas, o el hogar es un lugar en cualquier lugar del mundo y no hay una sola posición. Entonces, eso también puede hacer que refuerce un poco más esto de la luna de andar moviéndose. Ahora, está Saturno. Entonces Saturno es uno de los planetas que decía que tiene un peso, que nos marca el límite, que nos da estructura, que nos dice hasta acá, que nos viene a hacer cumplir con lo que hay que cumplir. Entonces puede ser que como colaborador también la figura, sumado a esa figura masculina que tú decías en Marte, puede haber un padre que encarnara como esto de, bueno, acá el que manda soy yo, o un padre que dijese, me tenés que hacer caso hasta que cumplas la mayoría de edad, porque acá no es un viva la pepa, y que con el tiempo, por supuesto, se va a ir sintiendo de otra forma ese Saturno, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, se va sintiendo de otra manera, pero al principio, el registro de la luna de ese Saturno puede ser un padre, no necesariamente autoritario, pero porque que está en una relación amable, amistosa con la luna, y sí un padre como que pudiera marcar los límites, es decir, hasta acá. De alguna manera, algo que por un lado le da comodidad a la luna porque es como la figura ya es la figura paterna, no es la figura materna, y entonces la energía ariana se lleva mucho mejor, ¿no? Responde tal vez mucho mejor a esa voz de autoridad, como el caso que yo les contaba de un padre que vivió toda su vida en el ejército, ¿no? Porque incluso hasta en la configuración social, ¿no? En las representaciones sociales que tenemos acerca de quienes tienen el poder y la autoridad, bueno, que esté encarnada más en la figura de un padre puede ser más amable que si estuviese encarnada en la figura de una madre para esta clase de luna. Algunas cositas que se me van ocurriendo de acá. Un Saturno que está haciendo también un aspecto tenso a Venus. Entonces, bueno, acá Venus representa el mundo de lo femenino, de cómo me abro, ¿no? Me imagino así como más una adolescencia en la que esto del significado de ser mujer eh, estuvo más asociado a me tengo que asentar en el mundo, tengo que sentar posición, tengo que marcar y defender eh, quién soy, porque si no me puedo sentir agredida y pasada por encima por parte de los otros. ¿No es algo que quieras aportar? Tal cual lo describo. Sí, vieron que la astrología es una combinación de conocimientos, intelectualizaciones y también de percepciones y de arriesgar hipótesis acerca de cómo se puede manifestar cada uno de estos aspectos. Igual, sí, es como que lo que vibra, porque además eh, el ascendente tiene mucha carga acá en la carta. O sea, tiene no solamente bastantes aspectos, sino que está Plutón haciendo conjunción a la cúspide de la casa uno. Entonces, muchachita, encontrarte con lo difícil va a ser la historia de tu vida.
y tal vez como muy de frente, ¿no? Muy como, bueno, vos cinturón de seguridad, porque muy de situaciones como eh, esto de aparición espontánea, voy a decir, de algún modo. Bueno, como vamos analizando las lunas, eh, intenso e inesperado. Claro, eso de intenso, Plutón, inesperado, está muy ahí pegadito en la cúspide de la casa uno. Entonces yo me imagino como un despertarse de pronto en el medio de una cosa caótica o llena de situaciones que son difíciles o muy de un día a día a resolver escenarios, ¿no? Como que las cosas se tambalean, bueno, que como ya dije, siento que es un ayudín para salir de este mecanismo, ¿no? de la luna de huida y me encierro en un ashram para que nadie me joda. Se va a inundar el ashram. O sea, va a pasar algo así como que de pronto decir, no, este no era mi lugar de seguridad, y se vuelve a convertir en un lugar de peligro y de sensación de que no es lo que yo me imaginaba, ¿no? O sea, en vez de ser un retiro espiritual, se termina convirtiendo en una cosa totalmente distinta. Voy a ir abriendo la otra carta, me voy a mutear. Bueno, y vamos a ver otra carta de nuestra compañerita, la Tati, Luna en Aries. Ah, yo creo que, a ver, voy a chequear. Le pregunté si podíamos ver su carta, porque estaba complicada para entrar. No me ha contestado, así que voy a hablar lo justo y necesario de la carta de la Tati, ¿no? Que también tiene la luna en Aries. Y acá en este caso el ascendente es en Géminis. Bueno, acá y la luna está en casa 10. Digamos que la primera, y Sol en Tauro. Digamos que la primera dificultad de esta luna va a tener que ver con las zonas que los escenarios belicosos o como las zonas de campo de batalla, entre comillas, ¿no? Siempre, pueden darse en el espacio laboral. Eso es como algo, ¿no? Que puede resultar así como un lugar donde poner la atención, eh, porque el estar en la casa 10 es un lugar de mucha exposición, ¿no? Eso, tengo un propio registro de lo que es tener la luna en 10 y entonces es como también si fuese una luna que tiene características capricornianas. Entonces acá se puede reforzar, o sea, hay como más de un refuerzo de algunos aspectos que tienen que ver con la luna en Aries. Uno es con en que cuando se encuentre en lugares donde en el ámbito de la profesión o del trabajo, como en el escenario social, pueden aparecer más figuras eh, a las cuales resistirse, oponerse, o a las cuales se sienta la sensación de necesidad de independizarse, porque justamente acá es donde aparecen los jefes. Entonces, ahí ya hay algo que va a hacer que la luna se sienta mucho más invitada a detonar, como a ser explosiva, ¿no? O sea, como invitación, no por algo que realmente sea así, pero bueno, al estar en este espacio, como que hay más posibilidades de que haya una afuera o un alguien, aunque sea uno es suficiente, como figura de jefe o jefa. Si es jefa es peor, ¿no? Porque va, eso que decía de la sensación de otra vez mamá invadiendo mi espacio personal. Entonces, en este sentido, puede ser muy positivo que alguien con esta luna pueda, en esta configuración, digo, generar su propio negocio, voy a decir, como ser su propia autoridad, su propia jefa, porque de esa forma también es una forma de ir madurando y salir de esas
de esa sensación de tener que huir y rechazar o sentirme que me dominan, sentirme dominada, ser la sometida. Y por otro lado, lo que quería decir es con relación a esto del aislamiento, que un poco lo mencioné, ¿no? Que, que en esto de que me dejen en paz, el encerrarse, no sé, en la oficina, que se do, a veces, muchas veces no es opción. Entonces, esta cosa es como, esta luna en casa 10 es como una mezcla de esta cosa entre Aries y Capricornio, del aislarse para que los otros no jodan, entre comillas, y también de generar un espacio de sola, de arreglármela sola. Entonces es como un reforzamiento del mecanismo, de que aislada o en soledad, o de que si no, de que si me separo del resto del mundo, voy a poder. Y ahí, bueno, está bueno revisarlo, ¿no? Porque justamente si bien Capricornio habla del solo, Capricornio es una energía que habla de la adultez, del tener que hacer lo que hay que hacer, como del deber ser en el mejor sentido de la palabra, porque uno puede ocuparse de sus cosas y no porque se siente solo abandonado. Digamos que en la versión niña de esta luna podría sentir esa sensación de si yo me separo del resto del mundo, eh, voy a poder también como quedarme, sentirme independiente, y no es tan así, ¿no? Porque en realidad lo que está haciendo es como contarse una versión de que si yo me aíslo, eh, me aíslo porque soy incomprendida. Y la sensación sí es real, o sea, digamos que una sensación de pequeña, solo que esa lunita tiene que crecer, ¿no? O sea, de pequeña es la sensación de estar en el medio de un campo de batalla en donde había que pelearla para sobrevivir, y entonces mejor me quedo en un lugar seguro y me quedo con los dos o tres que sé que me van a comprender y que no me van a poner en situaciones de estrés. Y después esta luna tiene un montón de aspectos que son amables, ¿no? O sea, tiene aspectos amables a Venus, que está en el ascendente, también está haciendo contacto con la cúspide del ascendente en Géminis. Y entonces, por ejemplo, este mundo de ideas nuevas, de comunicación, de intercambio, del poder hablarlo, del poder sacarlo, del poder verbalizarlo, del poder hacer intercambios acerca de pensamientos, de lo que se cree, todo esto que es comunicación le va a aportar a la luna para que pueda ir también desarmando, ¿no? Esas creencias, como de algún modo eh, es algo así como algunos procesos de intelectualización, porque la luna en Aries es puro cuerpo, es puro deseo, es pura energía manifestada, y entonces el detenerse a hacer un proceso, una reflexión, una cosa contemplativa, que ahí la ayuda, el sol en Tauro ayuda muchísimo, ¿no? Porque el sol en Tauro es quédate quieto, ¿eh? A pesar de que te sentís empujada por el afuera, hay algo que sabe del cuerpo de quedarse quieto y permanecer. Entonces, lo que tenga que ver con este mundo, que tiene que ver con lo geminiano, con el aprendizaje, con el intercambio, la comunicación, le va a ayudar a la luna, ¿no? Como esta clase de espacios, de entrar en relación con otras miradas, ¿sí? Porque justamente en esto de la forma que tiene la luna de moverse, 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 no ha habido la posibilidad de entrar en algo que sea más hondo, como de, de hacer, de establecer algo que sea como más sistémico, voy a decir, ¿no? Que viene después con las vueltas de la energía y se empieza a vislumbrar en la energía virginiana. Y eso también colabora en esta carta con ascendente en Géminis para esta luna en Aries, porque tiene la casa 4 en Virgo, y entonces también Virgo habla de algo que es como estar más atento al detalle. O sea, Aries no está atento al detalle. Aries es como esos besos arrebatados, esas pasiones impulsivas,
así. Y en cambio Virgo, que en esta carta está en la zona del hogar, la casa 4 está en Virgo, es como, bueno, vamos viendo, vamos dándole tiempo al tiempo, también puede ser un hogar en donde se privilegie como las respuestas que sean desde lo eficaz, lo eficiente, y entonces hay también la creencia para la niña con luna en Aries, es tengo que ser más asertiva todavía, tengo que ser más funcional todavía, tengo que ser más infalible todavía, pero a la vez Virgo tiene esta cualidad de darle espacio, un espacio físico, concreto, a las cosas que los demás dejan pasar, ¿no? Dejan desapercibidas. Entonces también, bueno, este espacio puede ser también un lugar de refugio. Y ya sabemos que no se trata de refugiarse. Acuérdense, no estamos en una guerra, estamos en la vida. Entonces, salir a la vida significa también salir con la fortaleza de esta casa 4, ¿no? Eso lo veíamos en el encuentro anterior. Las fortalezas que nos dan la casa 4, la casa 8, la casa 12, y en este caso es tener una base emocional de seguridad afectiva en la que se me ha visto con detalle, se me ha observado y se me ha dado y esta luna tiene unos aspectos, tiene el aspecto este que yo les decía, que puede ser como darle un tono de más impacto, porque es una cuadratura a Marte, ¿no? Hay esa línea que está por acá, que se va dibujando, ¿sí? Este es Marte, que está en Capricornio, esta es la Luna, que está en Aries, y esto es otra cosa que, eso, fue lo que vi a primera vista, que esto también puede reforzar esa sensación de sola, en soledad, en aislamiento, en tener que arreglármelas porque si no, no hay quien me pueda comprender, y que a la vez ese Marte, ¿no? Estando en Capricornio, puede otra vez darle una mayor, como una mayor zona para que aparezcan jefes o figuras de autoridad, o puede ser un hombre, ¿no? Como encarnación de la energía marciana, ¿no? O alguien como mucho masculino, con mucha carga masculina, que pueda estar ahí representando como los disparadores de las situaciones de arranque, no sé si de revoleo o lo que fuere, ¿no? Pero pueden ser algunos de los escenarios posibles en esta carta. Entonces, como otra vez, Marte siempre va a hablar de la acción, a la vez que moviliza, en este caso, está movilizando tal vez hacia algún lugar en donde haya que despertar los procesos que llevan a la adultez, como una forma de, dar, de resignificar, ¿no? Todo esto que está en la carta, como darle una perspectiva así como un poquito más, más compleja, pero que también va a ser más de crecimiento y de maduración. Esa es la palabra. Porque, mira, yo también tengo Marte en Capricornio, ahora que lo pienso. Tenemos varias cosas en común. Y también ese Marte en Capricornio nos va a activar las zonas de lo que debe ser, ¿no? Y de ir a lo esencial, de buscar de alguna manera una perfección en el lugar en donde está, en este caso en la casa 8. Entonces, acá el deseo puede haberla traído hasta este espacio, y es un espacio que por ahora puede resultar bastante incomprensible, y que a la vez puede ser un espacio en donde se empieza a gestar, a generar la posibilidad de empezar a resetear el mecanismo ese que tiene la luna de actuar en soledad
y simplemente, y simple, ¿no? Con simpleza, y ponerlo en una versión un poquito más de profundidad. Con la casa 8 en Capricornio tampoco es como una cosa de súper profundidad, porque, eh, y a la vez sí, profundidad en un sentido como de ir exactamente a donde hay que ir, o sea, dirigirse hacia donde hay que dirigirse. Entonces entrar en las zonas interiores, todo eso que hemos tenido oculto, como lo que sentimos como nuestros secretos mejor guardados, ¿no? También hacer un trabajo de movimiento ahí, que haya movimiento en esa zona. Y ahí Marte es un gran colaborador para esos procesos. Entonces, no hay solamente una versión, fíjense, o sea, tener la luna en la casa 10 en Aries no significa una sola cosa, significa muchas cosas a la vez, y acá lo más importante es que podamos, que vayamos pudiendo ver los ciclos de maduración de la energía, ¿no? De eso se trata, de que cuando vamos creciendo no somos la misma luna en Aries que cuando era chiquita y que simplemente sentía o tenía encarnado que había nacido para satisfacer los deseos de mamá, sino que es una luna que con el tiempo vamos a darnos cuenta de qué significa el deseo propio, de qué significa el deseo del otro, ¿no? Todo lo que veíamos ahí en ese cuadrito que decía talentos, de cómo es estar para colaborar en los procesos de las otras personas, ¿no? Tal vez ahora ya no con este choque y esta frontalidad y así como eh, cero mediación, sino empezar a buscar los modos de tender puentes. Ahí es donde yo digo, este Géminis, este ascendente en Géminis es muy bueno porque justamente lo que hace es hacer puentes. Entonces, a donde antes era dar un salto para llegar, o dar un salto y caer al precipicio, ¿no? Con estas interacciones Aries-Capricornio, ahora el observar el ascendente y la energía que propone el ascendente es empezar a darse cuenta de que hay puentes y que esto, la comunicación, la verbalización, el intercambio de información, el dato, puede ser uno de los modos de poder empezar a hacer como un recorrido interno hacia adentro. Bueno, sumado a todo este escenario, tenemos a Saturno en la cúspide del descendente, en este caso. Entonces ahí también habla de que con el tiempo, Saturno siempre nos va a hablar con el tiempo, si no dije en otra carta también vale para todas las cartas, las que veamos. Ese Saturno lo que nos va a decir es que con el tiempo empiezan a aparecer situaciones que nos permiten entrar en relación distinta con donde esté, en este caso con quien es como compañero, como pareja, como socio, si fuera un hombre como socia, como pareja también, compañera, como es un planeta que está ahí haciendo un trabajo muy importante en esa zona de pareja. Porque para la luna en Aries, ese Saturno es una figura de autoridad. Entonces, como tiene un registro bastante particular de lo que significa la autoridad, ¿no? Parecido a la luna en Capricornio, y por tener la luna en casa 10, lo que sea saturnino, que es el regente de Capricornio, va a ser importante para esta luna. Es como que se va a sentir con peso, con autoridad. Entonces acá ya no tanto, tal vez en el ámbito de la figura paterna, pero sí puede mostrarse mucho más en la figura luego, con el paso del tiempo, en una figura de una pareja, de alguien que actúe como a la par, en el nivel de paridad. Entonces, ese Saturno es un Saturno que está instalado como haciendo entrada en la casa 7, como si fuese el que abre la puerta o no abre la puerta de esa energía. Algo que sabemos de Saturno es que además de imponer límites o hacer cumplir los límites y lo que debe ser, también es el lugar de autoridad en el que nos vamos a parar.
Entonces puede ser que vivamos situaciones que sean esto como de dificultades en tono saturnino, de restricciones o de escasez, o de falta o de ausencia, y sin embargo, otra vez con el tiempo va a aparecer allí un aprendizaje que va a ser muy valioso justamente para todo lo que tenga que ver con cuál es el registro de la autoridad y del deseo, del propio deseo, de lo que significa la invasión, de lo que significa el aislamiento, o de lo que significa hacer contacto con los propios procesos y lo profundo para la luna en Aries. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario ustedes que estén viendo acerca de esto? ¿O no por ahora? No por ¿O ahora. bueno, lo vamos a dejar para la próxima entonces. Obviamente que hay un montón de cosas que podemos agregar en el diálogo, en la interacción, ¿no? Y cuando vemos la luna, si bien pareciera que es un montón de nuestro mundo emocional, no es únicamente, es un montón, no es únicamente quienes somos, ¿no? No somos solamente nuestra luna, no somos solamente nuestro sol, no somos solamente nuestro ascendente. Entonces esta propuesta es como meternos más adentro de esto, y no es para aislarnos en estos conceptos, sino justamente para poder ponerlos en relación y poder tener más relaciones con todo, y mejores relaciones. O sea, más relaciones con todas nuestras partes, y en ese mismo acto, mejores relaciones con nosotras mismas. ¿Sí?